Alejandro Huertas Jaime. María José Pulido Devia. Manuela Lozano Rocha. Bueno, entonces, para iniciar, vamos a hablar de qué es la toxicidad. Esta es la capacidad de una sustancia orgánica o sintética de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo al entrar en contacto con él. Las sustancias por sí solas no necesariamente van a ser tó- tóxicas. Esto va a depender de la dosis y de la concentración en la que se encuentren. La dosis es la cantidad de sustancia administrada o absorbida por un individuo en proporción a su peso o volumen corporal, ordinariamente en un lapso de 24 horas. Esta se suele expresar en miligramos sobre kilogramos. Por el otro lado, la concentración es la cantidad de una sustancia expresada en peso o en moles, por una unidad de peso o volumen del medio en que se encuentra, y esta se suele expresar en porcentaje. Ahora, mi compa Majo les va a hablar de algunos tipos de sustancias tóxicas que podemos encontrar. Bueno, entonces ahora les vamos a hablar de algunos bioensayos que exponen los puntos más relevantes que nos ayudan a entender cómo funciona la toxicidad en nuestro planeta y qué mecanismos tenemos para medir la toxicidad. Entonces, la primera disciplina vendrá siendo la toxicología. Esta tiene el objetivo de estudiar el efecto de las sustancias orgánicas o sintéticas que tienen una relación negativa una vez se encuentran disueltas o absorbidas. Em, de esta nacen la toxicología ambiental y la ecotoxicología. La toxicología ambiental es el estudio de los efectos nocivos de agentes químicos, biológicos y físicos en los organismos vivos. Más específicamente, nace la ecotoxicología como subdisciplina que interpreta los efectos de los cambios en los sistemas ecológicos como consecuencia del impacto de sustancias tóxicas adversas. Este es el estudio de las relaciones entre lo tóxico y el ambiente. Se estudia en este sentido en la escala poblacional de comunidades, de ecosistemas e incluso a nivel de la biosfera. La toxicología ambiental no recibe mucha atención sino hasta la década de 1960, una vez los riesgos sobre la salud humana relacionados al uso de agroquímicos industriales fueron muy grandes para ignorar, como lo siguen siendo hoy en día. La ecotoxicología nace como una subdisciplina en el año 69, a partir de una reunión del Comité Internacional de Uniones Científicas, en la que se propuso con el objetivo de estudiar los efectos de materiales químicos tóxicos y su relación con los ecosistemas y los seres vivos que habitan en estos. Existen diferentes modelos científicos que nos ayudan a entender cuál es el efecto de la presencia de estas sustancias en el ambiente. El primero vendría siendo el umbral. Este asume que el aumento es lineal, comenzando después de una exposición por debajo de la cual no hay efectos biológicos significativos. Lo que quiere decir esto es que inicialmente no hay efectos negativos, pero una vez llega a un punto, la dosis que esté presente en el ambiente va a ir linealmente hacia abajo. El segundo modelo de medición es el lineal sin umbral o LSU. Este asume que la toxicidad incrementa desde un nivel de exposición cero de forma proporcional a los generadores de estrés presentes en el ambiente. Esto quiere decir que una vez la toxina o la sustancia entra en contacto con lo que estemos estudiando, va a tener efectos negativos significativos desde el principio. Esto, a diferencia del modelo de umbral, asume que independientemente del medio en que se encuentre, va a haber un efecto negativo inmediatamente y no después de un tiempo. Por último, tenemos el modelo de Hormez.
El modelo de hormesis se caracteriza por ser un método de respuesta a dosis con estimulación para dosis bajas y una inhibición para dosis altas. Esto resulta en una curva J invertida, o U, como la pueden ver, que indica que inicialmente los efectos no son negativos, pero en la medida en que la dosis siga aumentando en el eje X, los efectos nocivos van a incrementar. Los contaminantes tóxicos que produzcan este efecto de hormesis lo hacen de manera proporcional entre dosis bajas a dosis altas. Por eso, la curva inicialmente cuando sube va a ser proporcional a cuando baja. Aquí en la siguiente tenemos una gráfica que nos explica mejor cómo ocurre esto. La línea del medio es la que nos indica el nivel de daño que puede hacer la toxina o la sustancia. Y recuerden que para el eje X es el aumento de la dosis. En este modelo vemos como a medida en que aumenta la dosis, que claramente va a ser más nocivo para el medio o el organismo en el que esté. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente por mi compañero Alejandro, es importante que ahora hablemos acerca de las sustancias que son consideradas tóxicas y el por qué llegan a ser consideradas tóxicas y de qué manera se determinan como tal. Para ello, vamos a iniciar primero teniendo presente que el principal recurso para establecer la toxicidad de los compuestos químicos es a través de la experimentación en animales, usualmente conejos y ratones, lo cual permite obtener datos de toxicidad aguda y crónica. Estas son dos categorías de toxicidad que veremos más adelante. Una de las pruebas más utilizadas en este tipo de experimentación consiste en determinar la dosis letal para los organismos, es decir, que necesitan saber la cantidad de sustancia que es necesaria para llegar a matar a uno de los organismos. Cuando lo que se estudia no es la muerte, sino otro efecto tóxico que puede llegar a afectar el funcionamiento de cada uno de los organismos, el funcionamiento estructural, lo que se utiliza es la dosis tóxica en vez de la dosis letal. Es decir, se empieza a considerar cuál es la cantidad de sustancia que puede llegar a tener una afectación funcional en cada uno de los organismos sin llegar a matarlo. ¿En qué punto es que esto empieza a suceder? Usualmente se utilizan unas gráficas para ver este tipo de dosis, cómo se comportan. Y esto lo podemos ver en la siguiente gráfica. En esta gráfica de acá arriba tenemos tres curvas. La primera curva hace referencia a un suministro de una de las sustancias tóxicas a un organismo que aún no ha generado ningún tipo de afectación funcional al organismo. La segunda gráfica es el momento en el cual la dosis tóxica empieza a aparecer, es decir, que empieza a haber una afectación funcional en los organismos. Y la curva C, que es la que está más hacia la izquierda, habla de la dosis letal, es decir, la dosis necesaria para llegar a matar al organismo. Ahora bien, es importante tener en cuenta también los factores que nos llevan a determinar que una sustancia es tóxica o no. Hay varios factores para esto. En principio, es importante tener en cuenta que todas las sustancias pueden llegar a ser tóxicas para cualquier organismo. Todo en exceso es malo. Y esto lo veremos a continuación con unos ejemplos. Pero para empezar, algunos de los factores que se tienen en cuenta son las características físico-químicas de la sustancia, sus características físicas en cuanto a presentación, la naturaleza liposoluble o hidrosoluble, su solubilidad en fluidos biológicos, porque cuando son ingeridas las sustancias o cuando han ingresado a un organismo, es importante saber qué tan solubles son en el fluido biológico como tal, no solo en el agua o en grasas, sino también en el cuerpo como tal.
La vía de penetración también es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros recibimos antibióticos, son sustancias tóxicas hasta cierta medida que el cuerpo puede manejar, pero la mayoría de veces, si no lo inyectan, lo estamos recibiendo de manera intravenosa, pero si lo llegan a hacer directamente al corazón, el cuerpo puede que no lo tome bien y llegue a haber algún tipo de intoxicación debido a la vía de penetración. También hay una afectación, perdón, uno de los factores que afectan que uno pueda llegar a considerar una sustancia como tóxica es la duración de la exposición. Todos estos factores son determinantes, pero también otros, hay algunos otros factores que pueden llegarse a tener en cuenta, como lo son las características fisiológicas del individuo, las tareas que el individuo desarrolla y sus condiciones en cuanto a su entorno y en cuanto a las actividades que éste desarrolla. Ahora bien, les había mencionado anteriormente que hay diferentes tipos de toxicidad, de intoxicación. Son 4. Estos son aguda, subaguda, crónica y subcrónica. Vamos a empezar con la intoxicación aguda. Y todos estos son desde un punto de vista de tiempo, de aparición de signos y síntomas relacionados con la exposición en un determinado tiempo. Para empezar, la aguda es una exposición corta y rápida que no supera las 24 horas y se da antes de la aparición de síntomas. Después tenemos la intoxicación subaguda, que se da cuando hay una exposición inferior a 28 días. La intoxicación subcrónica es una que se genera con una exposición inferior a 90 días. Y la crónica es cuando hay una exposición por periodos superiores a 90 días. Y pueden haber acumulaciones eh, ya muy grandes de efectos o de los tóxicos que se pueden empezar a visualizar en esta etapa crónica. También es importante acá tener en cuenta un concepto que se llama toxicidad evidente y es aquella en la que los signos de intoxicación son de tal gravedad que la administración de una dosis inmediatamente superior puede llegar a suponer la muerte. Bueno, les había comentado que todos los elementos pueden llegar o todas las sustancias pueden llegar a ser tóxicas, sea cual sea la sustancia, y es porque en ocasiones casi todas las sustancias que pueden llegar a ser tóxicas, como por ejemplo algunos metales, los encontramos en nuestra vida diaria, en el agua, en la atmósfera, en todo lado. Y la mayoría de las sustancias que resultan ser tóxicas para los organismos son metales. Algunos de estos metales son el manganesio, el aluminio, el zinc, el plomo, el estroncio, el cadmio, el cobre, entre otros. Y como lo pueden ver en la anterior gráfica, en esta de acá abajo, podemos ver que hay diferentes sustancias que pueden afectar la toxicidad en los organismos. Por ejemplo, acá hay unos metales en gris, pero si se dan cuenta, los de colores, que son los que están arriba, son aquellos metales que les acabo de mencionar, como el aluminio, el zinc, el manganesio, y ellos son los que están en mayor cantidad en los organismos. A continuación, mi compañera Manuela les va a comentar algunos de los efectos que suelen tener estas sustancias en los organismos. Teniendo en cuenta la diferenciación realizada anteriormente por parte de mi compañero Alejandro en lo que se refiere a la ecotoxicidad y a la toxicología, es importante que hablemos de ecotoxicidad terrestre. ¿Qué es la ecotoxicidad terrestre? Esta es una categoría de impacto de evaluación del ciclo de vida
en el que las emisiones de sustancias químicas emitidas por los procesos incluidos en el ciclo de vida como tal del producto se traducen en impactos potenciales no solo sobre los organismos que habitan el suelo, sino en el ecosistema del suelo también. Esta traducción de la que hablamos se realiza estudiando indicadores específicos de sustancias, y estos indicadores son conocidos como factores de caracterización, que para las categorías de impacto relacionadas con ecotoxicidad las denominamos potenciales de toxicidad comparativa. Y estos potenciales de toxicidad comparativa son determinados dependiendo el destino o el ambiente, el destino en el ambiente que ellos van a tener. Recuerdan que en un momento les comenté que los metales son los que primordialmente afectan y tienen un efecto en la contaminación, es decir, en la toxicidad. Bueno, esto lo vamos a ver a continuación, porque se han realizado varios proyectos e investigaciones, y en uno de ellos se hizo un análisis de contribución de sustancias, y en 12.996 procesos se mostró que la masa de emisión total estaba dominada por pocos metales, principalmente aluminio, manganesio, cobre, estroncio y zinc, que en el total representaban el 70% de la masa total emitida, es decir, más de la mitad de la masa tóxica que correspondía a estos pocos metales. Lo demás hacía referencia a materia orgánica y algunos otros, pero como podemos ver, el líder en cuanto a toxicidad, son los metales. Ahora, el factor de exposición del metal en el suelo se ha redefinido para que se base en el factor de biodisponibilidad. Esto porque representa la exposición del grupo de metales directamente biodisponibles. Estos son generalmente los que tienen iones libres. Y esto es con referente a los organismos del suelo y el factor de accesibilidad, que representa el grupo de metales que puede distribuirse tanto en fases sólidas como en fases líquidas, en muy pocos días. Acá es muy importante empezar a hablar de especiación. ¿Por qué es importante hablar de especiación? Bueno, es importante hablar de especiación porque la especiación en la fase líquida determina la fracción del grupo de metales disueltos que está presente en formas metálicas tóxicas inmediatamente biodisponibles, mientras que la especiación en fase sólida determina la fracción de la reserva de metal que es potencialmente accesible para la lixiviación a capas más profundas del suelo y la absorción por la biota. Es decir, que una habla de la biodisponibilidad inmediata de esos metales tóxicos, mientras que la otra habla de la lixiviación y la absorción de la biota a niveles más profundos del suelo. Los potenciales de toxicidad comparativa de los que habíamos hablado anteriormente varían geográficamente dependiendo de las propiedades del suelo en una ubicación geográfica determinada. Sin embargo, los inventarios de las bases de datos de procesos unitarios generalmente no contienen la información sobre la ubicación geográfica de la emisión como tal, por lo cual es muy difícil hacer este tipo de diferenciación por medio de la localización geográfica. Estos potenciales de toxicidad comparativa no se reducen sustancialmente utilizando métodos que no consideran la especiación. Aquí volvemos a reiterar la importancia de la especiación. Y esto no se da, pues va en contra de las expectativas que los factores deberían reducirse cuando se considera la especiación. Pero un ejemplo se da y fue realizado por Plouffe y Cole en 2015, mostrando la contribución del zinc al puntaje de impacto de ecotoxicidad terrestre, que se redujo cuando se consideró la especiación, y esto lo podemos ver en la siguiente gráfica. Como pueden ver acá, tenemos dos momentos diferentes. En el lado A no es considerada la especiación, mientras que en el lado B sí es considerada la especiación. Y como pueden ver, la cantidad de metales se han ido reduciendo gracias a la especiación. Es decir, que la concentración de estos metales, de estas sustancias tóxicas, disminuye por la actuación de la especiación.
Pero ¿y entonces esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los efectos de la especiación sobre los factores subyacentes a los potenciales de toxicidad comparativa a menudo se contrarrestan entre sí y si el potencial de toxicidad comparativa resulta aumentar o disminuir dependiendo de los patrones de especiación de un metal en el suelo, esto termina afectando los medios de prueba de ecotoxicidad y los impactos de ecotoxicidad como tal. Ahora bien, esto también es muy importante para el desempeño ambiental, pues la consideración de la especiación también es relevante, pero no se espera que esta consideración en la fase sólida y líquida de los elementos metálicos en el suelo reduzca las puntuaciones de impacto total. ¿Sí? Es decir, como en el ejemplo podemos ver si hubo una reducción de los elementos metálicos, pero no lo sabemos por ahora en el impacto total. Y la contribución de los elementos metálicos al impacto de la ecotoxicidad en él tampoco es posible determinarla con solo esa consideración de especiación. Ahora, debido a que los metales siguen siendo contribuyentes dominantes cuando se considera la especiación para muchos procesos, las diferencias en los potenciales de toxicidad comparativa entre métodos a menudo se propagan a diferencias en las puntuaciones de impacto. Por lo tanto, si los puntajes de impacto aumentan o disminuyen cuando se considera la especiación, depende de las diferencias en los valores de potenciales de toxicidad comparativa que fueron determinados anteriormente por los investigadores, que podemos llegar a ser nosotros o alguien más, y las diferencias también en la cobertura del metal en los diferentes métodos. Es decir, no todo se lo podemos atribuir a la especiación, aunque sí resulta ser muy importante en la cantidad de metales que están presentes como sustancias tóxicas en en un suelo, no todo se le puede atribuir a esto. La mayoría se atribuye es a la cobertura de dichos metales y en los valores de potencial y en los valores de potenciales de toxicidad comparativa establecidos anteriormente por los investigadores. Como lo explicó María José, todo elemento puede considerarse tóxico si éste se utiliza en exceso. Pues siguiendo la frase de Paracelso, solo la dosis hace el veneno. Un ejemplo de esto es el agua, la cafeína, el azúcar o el alcohol, sustancias que son bastante familiares para nosotros, pero siendo el caso del ser humano, este es el promedio de dosis límite que podría llegar a ser letal. De este modo, dependiendo de la concentración del tóxico, sus propiedades específicas, la dosis en que se manejen y el tiempo de exposición una vez lleguen al organismo, deben atravesar por un proceso de biotransformación para realizar su debida eliminación. Si esto no es así y permanece dentro del cuerpo, puede provocar efectos graves, como lo son el deterioro de tipo funcional, lesiones patológicas que afecten el correcto funcionamiento del organismo y así reduciendo la capacidad de respuesta del organismo ante posibles factores de estrés o de riesgo. Para que esto tenga lugar, es necesario tener conceptos claros como las diferentes vías de exposición que están en contacto con el entorno. Estos son la vía inhalatoria que tiene contacto con la atmósfera, la vía ingesta gastrointestinal que tiene contacto con los alimentos y el agua, y la vía cutánea, que son todas las sustancias que tienen contacto con la piel, los ojos o las mucosidades. De igual modo, se tiene que tener en cuenta el concepto de persistencia, que es el tiempo en que las sustancias se demoran en degradarse un 50%, dividiéndose en estos tres niveles. Y por último, la bioacumulación, que significa la acumulación neta que tiene un organismo de sustancias provenientes, ya sea de fuentes bióticas o abióticas. Todo esto se mide a través de la dosis de concentración letal de 50 o de 50. Esta es la cantidad de miligramos de ingrediente activo por kilogramo de peso requerido para matar el 50% de los animales de laboratorio expuestos. Esta
dosis de concentración letal 50 debe ser determinada para las diferentes vías de exposición ya mencionadas, la oral, la cutánea y la inhalatoria. Una vez claros todos estos conceptos, solo aclararemos que hay dos tipos de tóxicos. Los toxicantes, que son los de tipo antropogénico, y las toxinas, que son las de origen natural. Todas estas se pueden encontrar en las diferentes esferas. Por lo que nosotros queremos darles ejemplos de tóxicos a los que estamos frecuentemente expuestos y relacionados, pero tal vez no teníamos conocimiento de esto. La primera es la de la vía inhalatoria. Es un material que se utiliza en construcciones debido a que es un mineral que es muy duro y da mucha firmeza. Este es el asbesto. El asbesto, sin embargo, representa un peligro para la salud, pues al inhalar un polvillo que éste suelta, que contiene asbesto o amianto, provoca asbestosis y cáncer, con una elevada mortalidad. Este material se utiliza desde 1906. Sin embargo, países como lo son Estados Unidos y la Unión Europea lo dejaron de utilizar desde el 2005, pero Colombia lo sigue utilizando en sus construcciones. La siguiente es la de la vía ingesta, que vamos a utilizar un ejemplo que tenemos mucho contacto y son las coquitas del almuerzo. Muchos de los que nos venden y que adquirimos por ser más económicos están hechos con plásticos que tienen compuestos como el tereftalato de polietileno, cloruro de polivinilo y poliestireno. Estos pueden desprender ftalato, antimonio, formaldehído y acetaldehído, que con el tiempo y a exponerse al sol y al calor son sustancias tóxicas en altas cantidades. En este sentido, la solución que se propone es siempre mirar las marquitas debajo de los plásticos y tratar de elegir los que están en la parte superior. Y la siguiente es la de la vía cutánea, que vamos a hablar de los pesticidas. Los pesticidas tienen la capacidad de, además, tener efectos en la vía inhalatoria y la vía ingesta, tener efectos en la vía cutánea, pues que pueden generar lesiones, irritación o alergia a nivel de la piel, los ojos y las mucosas. No obstante, esta, al ser a largo plazo y no tener suficientes pruebas en seres humanos, por todas las limitaciones experimentales, aún no se han penalizado completamente y se siguen utilizando pesticidas sintéticos que tienen altos niveles de toxicidad, como es el caso del glifosato. Otros diferentes pesticidas que se han empleado a lo largo de la historia y que son muy, muy malos son el arsenito de cobre para combatir plagas de insectos, el hexaclorociclohexano, que también se conoce por las siglas HCH, que fue utilizado en 1825 en la Primera Guerra Mundial y después fue implementado como insecticida desde 1942. Y por último nos vamos a concentrar en el DDT. El DDT es el diclorodifeniltricloroetano, que se usa desde 1874 para eliminar plagas de insectos, entre esos la malaria, enfermedades como la malaria, y se ha demostrado que al ser volátil, este se dispersó hasta los polos por acción del viento, contaminó los ríos, llegó a los océanos y se produjo una contaminación global. Este es liposoluble, lo que determina que se acumula en los tejidos grasos. Y en las exposiciones agudas al DDT afectan al sistema nervioso, generando la infertilidad de los organismos. En el caso de las aves, disminuye la absorción de calcio, por lo que sus huevos se rompen antes de eclosionar, como fue el caso de las águilas calvas en Estados Unidos. Y en animales ha presentado efectos negativos hepáticos, renales e inmunitarios. Y pues al ser acumulable en tejidos grasos, llega a nosotros por medio de la cadena trófica, ya sea consumiendo carne o la leche, que esta también la va a tener. Finalmente, cabe resaltar que la acción simultánea de varios tóxicos puede excepcionalmente potenciar o inhibir los efectos que producirán actuando aisladamente.
De la interacción de dos tóxicos puede surgir una modificación cuantitativa del uno sobre el otro, en el sentido de aumento del efecto de este último, lo que se denomina como sinergismo, o bien de una disminución del mismo, o sea, antagonismo. Según un bioensayo realizado en la Universidad de Shanghái, China, se establecieron los diferentes efectos trans y multigeneracionales de los productos químicos durante varias generaciones. Todo esto sobre el protocolo utilizando el nematodo C. elegans. El primer efecto estudiado fue el transgeneracional, cuya característica principal es medir si la exposición química de los padres puede tener consecuencias residuales en la descendencia. Esto se realiza por medio de la utilización de una solución de hipoclorito de sodio, acabando y matando a toda la población parental. Una vez tenida únicamente la población de descendientes, se facilita mucho más la medición. De este modo se determina si la descendencia se ve afectada cuando sus padres están expuestos a los contaminantes y ellos no. La siguiente evaluación que se realizó fue la de efectos multitransgeneracionales, cuya característica principal es la de determinar si la exposición generacional continua puede resultar en respuestas adaptativas en la descendencia. En cuanto a la diferencia entre cada una, lo que hace la exposición multigeneracional es ilustrar las respuestas adaptativas que tienen estos animales, a diferencia de efectos residuales multigeneracionales, que lo que hacen es demostrar las consecuencias residuales de largo plazo. En el estudio se menciona que los mamíferos se utilizan muchísimo para hacer este tipo de pruebas y experimentos generacionales, pues tienen sistemas muy similares al del sistema humano. No obstante, como son procedimientos que requieren bastante valor económico y tiempo y requieren tantos individuos y además tienen diferentes repercusiones ético-morales, se intentaron utilizar crustáceos, moscas y peces. Sin embargo, su sistema no era muy parecido al de los seres humanos, por lo que no era muy funcional. Así que se descubrió una alternativa, que es el nematodo C. elegans. Este comparte muchas vías biológicas conservadas por los seres humanos, por lo que se ha utilizado muchísimo para las mediciones de efectos diversos sobre sustancias tóxicas. Una de las razones por la que este gusano se utiliza es porque el 99% de ellos son hermafroditas, lo que hace que esos organismos estén supremamente llevaderos para estudiar los efectos de generación en generación. La utilización de estos nematodos es muy efectiva para determinar los efectos transgeneracionales de metales pesados y las sulfonámidas. De igual modo, para determinar efectos en nanopartículas de oro en la temperatura o en los efectos de la radiación gamma. Uno de los estudios presentó los efectos transgeneracionales de los metales pesados como el cadmio, el cobre, el plomo y el zinc en la frecuencia de flexión corporal de los nematodos, es decir, en su locomoción. Estos mostraron que básicamente la descendencia se vio mucho más afectada por la exposición de los contaminantes por parte de sus padres que los mismos padres. Otro estudio presentó los efectos de exposición multigeneracional y efectos residuales multigeneracionales del sulfametaxazol y el lindano sobre la reproducción de estos individuos y mediciones de índices bioquímicos genéticos sobre estos. Estos resultados mostraron que efectivamente la reproducción se vio afectada y la toxicidad persistió en las generaciones inclusive sin haber sido expuestas. Esto generó preocupaciones respecto a su contacto con antibióticos y la posibilidad de resistencia que ellos podrían generar. Y finalmente se estudiaron los efectos de exposición multigeneracional y efectos residuales del lindano sobre estos organismos.
alrededor de sustancias bioquímicas claves en el metabolismo de lípidos y los cambios de expresión genéticas en vías similares a las de la insulina. Los resultados mostraron que el lindano mostró efectos oocogénicos con alteraciones en la regulación de la señal de la insulina. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es evidente la necesidad de los países en desarrollo de disponer de procedimientos económicos y rápidos para la evaluación toxicológica ambiental, como consecuencia de los graves problemas de contaminación que presentan en términos generales. Los bioensayos son de gran utilidad para obtener información con soporte científico y fundamentar la toma de decisiones enfocadas a preservar los ecosistemas y asegurar la continuidad de los seres vivos. Siguiendo este hilo, la realidad es que desconocemos cuáles son los efectos a largo plazo de la exposición a este tipo de sustancias tóxicas como las que encontramos en los plaguicidas, sustancias que utilizamos ampliamente en todo el mundo y son necesarias para alimentar a millones de personas. Sin querer entrar en un debate bioético, también nos quisimos preguntar por el debate ético que hay detrás de no solamente el uso de este tipo de sustancias y el manejo de estas mismas, sino también la forma en la que entendemos los efectos, ¿sí? Pensando en la experimentación que ocurre con diferentes animales, como lo son los roedores, y ponemos el ejemplo del ratón tierno del campo, pues a pesar de que es un poco moralista, es real, sí, que son las especies que más se utilizan, donde se les aplica directamente la toxina eh, para entender cómo reaccionan en su cuerpo. Y la realidad es que podemos estar alterando el camino evolutivo natural de diferentes especies, ¿sí? Y no lo sabemos. Puede que esté pasando y no sepamos esto, pero sí sabemos que en el mundo la naturaleza se adapta y con lo que encuentre, y si lo que encuentra es toxinas, pues podemos imaginar futuros eh, de pronto preocupantes o inciertos, eh, pero ese es un lado de la moneda que también es importante considerar y puede que tengamos posturas éticas eh, fuertes, bien paradas respecto a este tipo de, de experimentación, eh, pero la realidad es que si no lo hiciéramos, pues no sabríamos un montón de cosas que necesitamos hoy en día. Es por todo esto que hemos hablado un poco hoy, que consideramos el estudio del efecto de diferentes sustancias que pueden ser tóxicas en el ambiente como algo fundamental para la ecología. Si tenemos un paisaje como el que vemos acá, digamos que no tocado por la mano destructiva de la humanidad, donde vemos que todo está limpio, no hay contaminación, no hay presencia de estos materiales o sustancias tóxicas, ¿sí? Pero también el otro lado de la realidad de nuestro planeta es la ciudad, y ponemos un ejemplo muy claro, así, de una ciudad moderna que tiene un montón de diferentes industrias, ¿sí? Eh, y este es el otro lado de la contaminación, este es el otro lado que tenemos acá mismo en Bogotá, antes que no encontré una foto así como re bonita. Y este también es la otra parte eh, de cómo debemos concluir el estudio o la importancia de la toxicidad dentro de nuestra disciplina de la ecología, ¿sí? Porque los posibles futuros que tengamos de aquí en adelante y de los que podemos ser parte en su construcción es repensar la forma en que vivimos, ¿no? Y a pesar de que hay un montón de caminos diferentes, yo creo que
muchos se pueden relacionar con el pensamiento o la sensación de destrucción que podemos tener nosotros. Y ya tenemos un ejemplo colombiano del río Atrato, el ave río Atrato, que ha sido destruido o matado o arrebatado de la vida que tenía y en la presencia de un montón de agentes tóxicos para no solamente el ecosistema en sí, sino para los trabajadores que hacen el trabajo de extracción de oro y otros minerales. ¿Sí? Eh, Creo que es importante también pensar en los futuros ecológicos que tenemos. Y por un lado tenemos eh, el futuro más sano, con más energía eléctrica, ¿no? Digamos, pero hay los lados de la moneda que son la extracción de los minerales que necesitamos para construir toda esta infraestructura eléctrica limpia, ¿sí? Y la realidad es que si pensamos que dejar eh, de liberar todo este tipo de sustancias con nuestro actual modo de vida es muy difícil. Y el modo de vida del que hacemos referencia, pues es este, ¿sí? El citadino y moderno, el de todas las facilidades y grandes comodidades y promesas de solución a un montón de problemas, incluyendo estos mismos. Y ahí es donde la tecnología entra en choque con todo esto. Ya me estoy saliendo del tema, pero eh, si consideramos que para pasar de todo esto también podemos haber pensado en ese futuro negro de un mundo apocalíptico donde no supimos controlar esta eh, liberación de toxinas, de contaminantes, de destrucción. Y estoy seguro que si estamos en esta carrera, estamos metidos en estas disciplinas porque tenemos esa espina metida de que esto no debe pasar. Y por eso es que consideramos que es importante el estudio, el entendimiento de las toxicidades y posibles sustancias que no sepamos aún, incluso muy cerca a nosotros, ¿no? Todo lo que se va en la cañería, lo que echamos en el agua, los aceites, los champús, los químicos, los productos de limpieza, eso también influye como hemos visto y bueno, pues esperamos que este video haya sido lo suficientemente claro y esperamos también que podamos hablar más de estos temas el día de discusión en clase. Entonces, buenas noches. Hasta luego.